Saludos, amados hermanos y hermanas y amigos que escuchan este pequeño programa Bebiendo Agua del Pozo, referido al agua que le ofreció Jesucristo a la mujer samaritana. Es una gran alegría estar de nuevo con ustedes y comentar algunas cosas importantes. Me llamó la atención la explicación que dio un presidente defendiéndose de que no tenían el coronavirus. Dijo que todas sus fronteras estaban blindadas divinamente, que ahí no entraba ningún mal, ningún problema, ninguna necesidad había entre ellos. Generalmente ese es un sentir de la gente muy religiosa. Se sienten protegidos por los íconos, se sienten protegidos por sus tradiciones y por sus creencias. Y en el pueblo, a veces también cristiano, sin saber hacer uso correcto de los vocablos, hablan de victoria, poder y fuerza, así como Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente y no temas ni desmayes, que yo soy contigo. Entonces le atribuyen a la oración poderes mágicos y le atribuyen a la fe muchas maravillas. En el libro de Hebreos dice que por la fe aquellos hombres no se echaron para atrás, pero murieron muchos grandes héroes de la fe, porque sentirse protegido de esa manera es un gran peligro. Resulta que una cosa es la debilidad y otra cosa es la cobardía. La cobardía sí que no tiene que ver nada con el poder del Señor. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder para que testifiquemos de Él. Pero los instrumentos para llevar ese mensaje se sienten débiles. Aquí está el testimonio del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse sino no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. La humildad y la sencillez del siervo de Dios. Temor no es cobardía. La cobardía tiene que ver con otra cosa, nada que ver con el temor reverente por las cosas del Señor y por lo pequeño que se siente el hombre que entrega este mensaje de Dios a los hombres, con temor y con temblor. Es interesante que en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, vamos a encontrar esta expresión de nuevo. Permítanme que la leamos para que les quede mejor. 2 Corintios capítulo 13. En un correo que les mandé sobre el tema, me da pena porque como que usé mal una tecla y puse 113 y es capítulo 13, versículo 4. Y dice así: el apóstol: así tendré una prueba de que habita Cristo en mí, y Él no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, y también nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder de Dios,
para con vosotros. Dios es el gran autor de la fe, de la gloria, de la victoria. La oración no es poderosa, es Dios el poderoso que contesta. Y la alabanza del Señor no es la alabanza, sino cuando se alaba al Señor. Uno puede alabar a muchas cosas. Bueno, entonces, esa debilidad que Pablo menciona aquí es una palabra, un vocablo griego, asteneia, que significa debilidad, que significa apocamiento, que significa que la persona no se siente con todas las fuerzas que necesita, ya sea físicas, ya sea mentales, ya sea de cualquier manera, que la persona dice, no, fui débil en tomar esta decisión. Y a veces los comportamientos de una persona débil para tomar decisiones pueden ser buenas, pero pueden ser malas. Como quiera que sea, lo que el apóstol Pablo dice, que todos nosotros estamos constituidos por un aspecto de debilidad física, una enfermedad, muchas cosas que tenemos como personas físicamente, un ánimo débil. Pablo dice que Cristo fue crucificado por la debilidad. Quiere decir que era humano y que como humano murió. Si no hubiese sido humano, no puede morir. Habría sido un fraude, un engaño para los miles de cristianos. Yo no quiero tener un Cristo mentiroso, que no, como nos dicen algunos, que Cristo realmente pues no murió por nosotros y tampoco resucitó. Pero la Escritura dice que sí, porque Dios con su poder lo levantó al tercer día de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Así nos dice la Sagrada Escritura. Hoy por hoy, muchos grupos exhortan a los cristianos y les dicen que no teman, que no hay ningún problema con lo que está pasando ni con lo que va a pasar. El temor es connatural al ser humano. Cuando uno oye las noticias, lo que pasa, cómo escasean los alimentos, cómo escasea el trabajo, centenares de personas que han perdido su capacidad de trabajo, que ya no están trabajando, que están trabajando a medio tiempo, con las mismas responsabilidades de antes y tal vez más. Más adelante encontramos al mismo Pablo dando su testimonio de cómo él luchó contra un problema que él tenía, que se llama en la Escritura el aguijón en la carne. Se ha discutido tanto sobre qué es ese aguijón. Unos dicen que Pablo que tenía pecados y que le daba pena confesarlos. Otros dicen que estaba muy enfermo, que era una persona muy incapaz. Los corintios lo acusaban de que cuando él llegaba no tenía una palabra firme, un verbo que pudiera convencer. Y todo eso se lo achacaban a que tenía un carácter muy débil. Yo creo que eso es leer e interpretar las Escrituras gratuitamente, sin temor a ofender y a decir cosas que no está diciendo. En realidad, ese aguijón en la carne de Pablo, un aguijón quiere decir una astilla metida en el cuerpo. Todos saben, alguna vez se han metido una astillita en una uña o en alguna parte, y lo incómodo que es, lo que molesta, es algo que molesta más que nada, algo que molesta. Entonces algunos dicen que era que Pablo tenía escamas en los ojos, que no podía ver bien y que eso lo atormentaba. En fin, una y otra y más cosas. Es interesante que a través de todo el contexto
de la vida de Pablo en las epístolas, uno encuentra a un Pablo fogoso, victorioso en cuanto a la predicación del Evangelio. Era un enamorado de Cristo y predicaba el Evangelio en todas partes. Esa era su misión, ese era su gran sueño, llevar el Evangelio hasta los últimos lugares de la tierra. Como dice ahí, que quería ir a España porque creía que una vez que llegaba ahí, pues ya había cumplido con todos los alcances territoriales. Bueno, pero resulta que Pablo estaba en la cárcel. Fue metido preso y, según el libro de los Hechos, duró 2 años en una casa de alquiler. Le dieron una casa por cárcel y ahí estaba limitado. Para Pablo eso se vio de 2 maneras. Una, como un gran atraso para proclamar la palabra de Dios. Se sentía que no podía hacer nada mientras estuviera ahí. Sin embargo, hay varias cartas de Pablo de la prisión, que son obras de la literatura mundial, de la cumbre de la literatura mundial, bellísimas, como por ejemplo la carta a Filemón. Es un tratado muy fino, muy profundo, contra la esclavitud, pero en una forma tan bien presentada que cuesta mucho que una persona que la reciba, en ese caso Filemón, que estaba molesto porque Onésimo se había ido, recibe a Onésimo cuando llega con la carta de Pablo. Y es interesante, según la historia eclesiástica, Onésimo llegó a ser un gran líder en la iglesia del Señor después. Así que de preso pasó a ser un gran mensajero de la palabra. Bueno, en 2 Corintios, donde Pablo habla del aguijón, permítanme leer lo que él dice. De tal hombre me gloriaré. Está hablando de todas las visiones que él tuvo del Señor y las promesas. De tal hombre me gloriaré, dice el apóstol. Está contento con eso, por todas las bendiciones que Dios le dio. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades, astenia. Él sabía que tenía limitaciones. No sabemos de qué clase, pero algunas tenía. Usted tiene las suyas propias. Yo tengo las mías. Usted está luchando contra enfermedades, contra problemas que no se resuelven. Usted querría solucionar sus problemas, pero es que ya venimos así. Es marca del ser humano. El ser humano, por su herencia pecaminosa, tiene una personalidad muy disminuida. Le cuesta hacer él. Las grandes decisiones que hay que tomar a veces no las toma y a veces no saben qué decir. Es rarísimo, ahí como un entrabamiento a nivel de gobiernos, de pactos internacionales. Se falla en cosas que no cree uno que se iba a fallar. Vean ustedes cómo se pide que se revise la Constitución, porque ya la encuentran un poco defectuosa. Bueno, así ha sido. Entonces sigue diciendo el apóstol que él se va a gloriar en sus debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero os dejo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, dice el apóstol, y lo llama un mensajero de Satanás. Satanás, originalmente, en el hebreo, significa el que me adversa, el que me estorba, el que me impide alcanzar algo, como en una carrera que a usted le tiran obstáculos en el camino y pierde el impulso y la fuerza. A eso se llamaba Satanás, un adversario, alguien que se le opone a uno en el camino. Bueno, ya dijimos en este caso la cárcel, pero Pablo era un enemigo y era un verdadero Satanás, porque no salía a predicar, no tenía la libertad de andar como andaba antes
libremente. Entonces dice el apóstol, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Qué bonitas estas palabras. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, es decir, se manifiesta perfectamente en las debilidades. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en preocupaciones, en angustias, porque cuando soy débil, es decir, tengo tantas obstrucciones, entonces soy fuerte. Yo creo que todos hemos sentido esto, cuando uno encuentra obstáculos de personas que tal vez no quisieron hacerlo, ni serlo, pero lamentablemente a veces nos convertimos en instrumentos negativos para otros y otros se convierten en instrumentos negativos para nosotros. Que la gracia del Señor nos apoye y nos bendiga siempre y nos dé su fuerza para que tengamos discernimiento para hacer las cosas que a Dios le agradan en el poder de Él. Que el Señor nos bendiga mucho hoy y siempre. Sigamos orando por la familia de Marlene, su hermana, su mamá, para que el Señor les bendiga. Por Ligia, que como les compartí, perdió un tío y tiene otro que va en camino difícil. La familia ha estado en aprietos y en dificultades. Oremos para que Dios les dé su paz y su bendición. Un abrazo a la distancia. Amén.